Hola, somos 4 daus de 6 y bienvenidos al cuarto episodio de las Crónicas de Aerdener. Y agarraros que se vienen curvas, porque en el anterior episodio acabamos con la maldición de los Eladrines y la primera llegada del Tanaan al universo de Aerdener. Básicamente, el Tanaan perfora el universo de Aerdener y amenaza con colapsarlo en el momento en el que una de las razas pivotales, los Eladrines, dejan de tener su esencia natural y mantener el armazón de orden de Aerdener. Hay que mencionar que la burbuja de Aerdener como tal no está colapsada, no es algo tan sencillo como simplemente reventar la burbuja, sino que el Tanaan tiene que destruirla un poco desde dentro, tiene como que, digamos, como una bañera que se llena de agua, siendo el agua el Tanaan, poco a poco tiene que rebosar el mundo de Aerdener del caos. Lo interesante es que el Tanaan, que es una estructura desorganizada que envuelve el universo de Aerdener, en el momento en el que empieza a perforar y a acceder al interior, adquiere orden en sí misma, puesto que las leyes, vamos a llamarlo físicas, dentro del universo de Aerdener, hacen que todo tenga que tener un orden, y el Tanaan no es una excepción. A partir de este momento, este Tanaan ordenado, que adquiere la forma de una bestia monstruosa de proporciones colosales, no necesariamente la forma habitual que tendrá el Tanaan en futuros eventos, en este caso sí, se denomina a sí mismo Gazir. Simplemente un nombre que conoceremos a partir de ahora como el Tanaan que invade Aerdener. Aparte de esto, los dioses están un poquito molestos entre ellos, debido a que la destrucción casi inminente de su realidad es culpa de un séquito de 3 dioses malignos que han querido ser los más guays del patio. Y por eso los dioses benignos y los malignos ahora no se hablan. Los dioses neutrales intentan ejercer un papel de mediadores, pero no está saliendo muy bien, y esto provoca que el enfrentamiento contra el Tanaan se haga de manera desorganizada y sobre todo dividida, lo cual genera que, bueno, no se genere un frente común y por tanto la defensa sea peor. De hecho, en este periodo nos encontramos con el Tanaan que va invadiendo y destruyendo todo a su paso, y no os tenéis que imaginar esta destrucción como la destrucción clásica de tierra destruida, roca negra, nada de vegetación, es peor. El Tanaan lo que genera a su paso es la descomposición de la materia en sí. Os lo tenéis que imaginar como esas lámparas de lava de los años 80, que la materia parecía deshacerse y tener ni siquiera leyes de gravedad. Pues eso es lo que ocurre con el universo de Aerdener a medida que el Tanaan avanza. Obviamente los dioses y todas las sociedades, imperios, reinos y gentes que habitan Aerdener intentan detener este avance, pero parece imposible. Los dioses desorganizados y los imperios se van desintegrando poco a poco, los dioses no, estos se van retirando, pero poco a poco Aerdener cada vez se hace más estrecha y amenaza con desaparecer. Es en este momento, en los momentos en toda buena historia de mayor necesidad, en los que aparece un héroe, y en este caso son dos, Thamil y Arthurias, dos nombres muy importantes, que básicamente son dos hermanos, los cuales son, podríamos definir, los mayores genios de su tiempo. Thamil, el hermano mayor, es un elfo, el cual podríamos considerarlo el mejor mago que ha existido nunca. No solo mago, sino artificiero, creador. Es la persona con mayor capacidad de entender esta magia ancestral y poderosa que rodea este primer mundo de Aerdener. Su hermano Arthurias, por otro lado, es el prototipo de ese paladín marcial, de esa persona bondadosa y abogada al bien que es capaz de resistir cualquier tipo de problema con una fortaleza indestructible y una voluntad de hierro. Juntos son la punta de lanza de un contraataque, y de hecho es Thamil, en su genio infinito, que crea unas reliquias, 5 en total, que serán los objetos maravillosos que están destinados de alguna manera a poder enfrentarse al Tanaan. Estos objetos son las reliquias más increíbles que se han creado nunca, y que ostentan un poder inconmensurable. Y la única persona, no será ninguna sorpresa, que sea capaz de esgrimir estos objetos es el propio hermano de Thamil, Arthurias. Estos dos héroes, junto con los dioses en segunda línea y el resto de criaturas del universo de Aerdener, que juntas pelean contra Gazir, contra el Tanaan, y intentan derrotarlo. La batalla contra el Tanaan se extiende durante cientos de años, donde poco a poco el Tanaan va perdiendo fuelle contra las invenciones de Thamil y la inquebrantable voluntad de su hermano Arthurias. Todo acaba culminando en una batalla épica en la que definitivamente el Tanaan es expulsado, porque nunca destruido. El Tanaan sigue rodeando el universo de Aerdener y siempre lo rodeará, pero el Tanaan es expulsado de Aerdener gracias a un último sacrificio de Arthurias que muere en el combate. Thamil, en este momento, recoge sus reliquias y sin un portador suficientemente poderoso y valeroso que pueda llevarlas, decide guardarlas en secreto.
La expulsión del Tanaan y por tanto el cierre de esta etapa tan oscura y peligrosa genera por eso importantes cambios en el universo de Aerdener. La energía provocada durante los cientos de años de enfrentamientos entre la coalición de Arthurias y Zamil contra Gazir es aprovechada, vamos a decirlo así, por los dioses neutrales para generar o romper a Aerdener en realidades paralelas, que a partir de ahora conoceremos como planos. El objetivo de esto no es porque sí. Los dioses neutrales consideran que para evitar futuros conflictos tan devastadores como los que han causado la primera llegada del Tanaan, es necesario que las razas más beligerantes o más escoradas a ciertas ideologías tengan espacios propios, como tierras propias que estén delimitadas por algo más que un río o una cadena montañosa. En este momento, gracias a la intervención de los dioses neutrales y la aceptación de los dioses benignos y malignos, se generan diversos planos de realidad, algunos de ellos muy concretos para ciertas razas. En este momento se generan el plano del bien y el plano del mal, donde ángeles y demonios y diablos respectivamente vivirán, pero también se generan planos derivados de esta creación. Se generan planos elementales, como el plano de la tierra, del agua, del aire y del fuego, y también se generan el plano de la vida y el plano de la muerte. No confundir el plano de la vida, en este caso, con el plano de Aerdener, que sigue existiendo, que pasaremos a denominar a partir de ahora como plano madre, el central de toda esta cosmología. El plano de la vida es el lugar donde nacen las criaturas, o viven, mejor dicho, las criaturas de tipo férico, las criaturas mágicas y los seres generalmente más afines a la naturaleza. En el plano de la muerte es donde van las almas perdidas, que hasta ahora vagaban en forma de sombras, espectros o todo tipo de seres no muertos en el universo único anterior de Aerdener. Me he olvidado de mencionar dos planos más, también importantes, el plano del orden y el plano del caos, en donde se establecen respectivamente las razas más de mentalidad ordenada y donde el propio dios Wolfram, legal neutral, pasa a residir, y por otro lado los azotamentes deciden escoger el plano del caos, que tiene una cierta afinidad con el Tanaan pero es un plano independiente, como su nuevo hogar y su reino particular ajeno a los dioses y a las demás razas. Recordemos que los azotamentes, anteriormente ladrines, tenían un cierto resquemor con los dioses, por cosas. En cualquier caso, con esta nueva cosmología termina la llegada del Tanaan. Y para que quede bien claro, todos estos planos están englobados dentro de la misma burbuja que anteriormente solo ostentaba un plano. Nos lo podemos imaginar como pequeñas burbujas conectadas entre sí con el plano madre en el centro y sobre todas estas burbujas, una macro burbuja que engloba la realidad única. En el exterior de esas fronteras tenemos el Tanaan y el mismo caos que sigue estando incluso a día de hoy presente, rodeando la realidad de Aerdener. Con esta creación y con este éxodo de las dos razas más beligerantes a sus respectivos planos, junto con los dioses afines, acabaremos el periodo del Génesis y entraremos de pleno en la primera crónica, que veremos en el siguiente episodio. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias a todos, recordad seguirnos en redes y dejar comentarios con preguntas, intereses o simplemente palabras de ánimo si os gusta lo que hacemos, y nos vemos la semana que viene. Adiós.